Bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy de nuevo en nuestra comunidad de aprendizaje sobre formación y evaluación de aprendizajes ASCUN. Ya nos restan 3 sesiones de las comunidades de aprendizaje de este semestre y pues hemos tenido aportes muy importantes. Agradecemos a las personas que nos han enviado sus mensajes, pues reconociendo, digamos, el aporte que ha tenido este espacio en sus instituciones. Recordamos, como siempre, que este es un espacio abierto a sus iniciativas. Les comentamos, además, en avance, que para el segundo semestre vamos a convocar a personas que estén desarrollando investigaciones, bien sea en tesis de maestría, doctorado o investigaciones, digamos, proyectos independientes sobre este tema de formación y evaluación de aprendizajes para compartir sus avances en sus investigaciones el próximo semestre. Muy bien, como lo habíamos planteado en nuestra sesión anterior, hoy tenemos el gusto de escuchar a Claudia Cárdenas, que nos va a contar la ruta que ha seguido para el aseguramiento interno de los aprendizajes. Y tenemos también el placer de escuchar al ingeniero Yesito Orlando Pérez. Hay un micrófono encendido. Al ingeniero Yesito Orlando Pérez, algunos de ustedes lo conocerán, nos ha venido acompañando ya desde hace un tiempo importante en el equipo de expertos en la Asociación Colombiana de Universidades, en nuestros espacios que hemos ofrecido tanto de webinars como cursos, talleres, en nuestro encuentro pasado de vicerrectores académicos. Y pues invitamos al ingeniero, pues dada el análisis que ha venido haciendo tanto de lo que implica la normativa actual en relación con el aseguramiento de la calidad como el acompañamiento a las instituciones de educación superior, sus condiciones, sus posibilidades, sus necesidades, sus sufrimientos y sobre todo las posibilidades que podríamos eventualmente encontrar en este nuevo contexto en el que nos encontramos. La propuesta entonces, vamos a permitir que se realicen las 2 presentaciones. Cada presentación tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Pueden escribirnos las preguntas al chat si están de acuerdo. Y al finalizar las 2 presentaciones abriremos algún espacio, leeremos inicialmente, priorizaremos las preguntas que están en el chat y en caso de ya abordarlas todas podremos abrir el micrófono para escuchar algunos comentarios, inquietudes o sugerencias o experiencias propias. Muy bien, finalmente tendremos los acuerdos para la próxima sesión y el cierre. Esto lo vamos a retomar ahorita cerrando, pero les recordamos que el 15 de junio hemos acordado desarrollar el tema de niveles de aprendizaje, trayectorias formativas, marco nacional de cualificaciones y su relación con el currículo. Entonces, de nuevo, invitamos a personas que quieran compartir su experiencia o sus inquietudes o la búsqueda que ha hecho en relación con estos temas, que es, por supuesto, bienvenida a su participación. Y el siguiente mes, el 27 de julio, vamos a hablar de competencias y resultados de aprendizaje relacionados específicamente con internacionalización, multiculturalidad y currículo. De nuevo, tenemos el espacio abierto para que las personas que quieran compartir con nosotros, por supuesto, lo puedan hacer en estas fechas. Bueno, no siendo más, le doy la palabra a Claudia. De nuevo, mil gracias por tu participación en este espacio y es toda tuya la pantalla y la sesión. Muy buena tarde para todos y todas. Es un placer para mí y para nuestras compañeras poder participar en este espacio que nos brinda ASCUM y poder compartir con los demás compañeros de otras universidades. La actividad que nosotros vamos a desarrollar hoy es la socialización de nuestra experiencia, algo significativo y que venimos construyendo, y es la ruta hacia la construcción de un modelo de aseguramiento interno de los aprendizajes. Y en este caso, pues el resultado del aprendizaje es lo que hoy nos tiene aquí reunidos.
Queremos contarle que esta experiencia está en el marco de un proyecto de investigación que venimos desarrollando al interior de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, a través de una convocatoria interna que ha establecido la Dirección Técnica de Investigación y en la que pudo participar la Unidad de Educación y Pedagogía con el apoyo del Grupo Invento, en el cual soy miembro, al igual que la docente Carolina Bella y la docente Carla Klein, que hacen parte de este proyecto. Queremos contarle un poco entonces cuál es el objetivo de este proyecto. Con la llegada del decreto 1330, sus resoluciones aclaratorias y el acuerdo del CESU, nos establecimos al interior de la institución crear una ruta para incorporar de manera armoniosa los resultados de aprendizaje y los demás elementos al currículo, porque tenemos que tener en cuenta que el resultado de aprendizaje es uno de los tantos elementos que nosotros tenemos dentro del currículo, al igual que la formación integral, la interdisciplinariedad, la flexibilidad en sus diferentes dimensiones. Y es por eso entonces que nosotros estamos haciendo un análisis en esa incorporación, verificar cómo lo vamos a monitorear, cómo los vamos a mejorar y cómo vamos a poder ingresar dentro de nuestros procesos de gestión este proyecto. En lo que vamos a abordar, vamos a presentarles algunos referentes conceptuales, la metodología, el desarrollo de la experiencia y las conclusiones que hemos ido obteniendo en la aplicación de este proyecto. Dentro de las conceptualizaciones que hemos abordado, nosotros hemos abordado pues el concepto de resultados de aprendizaje, hemos hecho una revisión minuciosa de este concepto tanto desde las experiencias internacionales como nacionales, y para ello entonces nosotros nos hemos sustentado en una metodología que se denomina sistemas de experiencias, y junto con el estudio de caso con unas características de intrínseco y instrumental. Desde el punto de vista de gestión de conocimiento, asumimos esta metodología porque nos permite, desde todos esos procesos que vamos viviendo diariamente en las diferentes dependencias que soportamos las funciones misionales de las instituciones de educación, podemos nosotros también adquirir unas experiencias que son posteriormente llevadas a cabo en la generación de modelos o metodologías que ayudan a perfeccionar nuestros procesos. Entonces, es a partir de ello que esta metodología nos ha permitido por una serie de pasos, abordar primero el objeto de conocimiento, identificar los actores, tener una identificación de la situación inicial y los elementos del contexto, mirar cuáles son las intencionalidades de este proceso de intervención, ver cómo estamos en determinado tiempo y espacio en cuanto a la situación final o actual, e ir asumiendo unas lecciones de aprendizaje con respecto a la implementación de este proyecto. Entonces, la primera parte, como les estaba comentando, tiene que ver con la identificación del objeto de conocimiento. ¿Qué es eso de resultados de aprendizaje? Muchas instituciones de pronto en el primer momento piensan que esto surgió con el decreto 1330, pero al hacer una revisión documental, los resultados de aprendizaje tienen su inicio en 1975 bajo el nombre de objetos conductuales u operacionales, que empiezan a dar una luz de los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir al concluir un proceso de aprendizaje en los estudiantes. Es ahí que a partir de ese elemento empieza una evolución a través de estudios y de metodologías en que se empiezan a implementar. Dentro de los antecedentes que se tienen pues en el rastreo, encontramos el proceso Bolonia 1999, donde se reúnen todos los ministerios de educación de la Comunidad Europea, hacen unos análisis, hacen unos consensos de cómo deben desarrollarse los aprendizajes, cómo se deben empezar a abordar los sistemas de créditos a nivel internacional, la movilidad, cómo debe ser el aprendizaje a lo largo de la vida. Este análisis en ese momento se consolida también en el encuentro de Praga en el 2001, en Berlín en el 2003, en Bergen en el 2005, en Londres en el 2007 y finalmente este proyecto se consolida a nivel europeo en el 2010. Ya en el caso de nosotros aquí en América, específicamente en Sudamérica, el primer rastreo que encontramos es en Chile y en Argentina en el 2010.
Ya en nuestro país se empieza a ver este caso en el 2017 cuando el CNA empieza a abordar sus procesos de certificación como institución. Al entrar a estos procesos le empiezan a generar una serie de recomendaciones que deben aplicarse en los diferentes programas académicos de las instituciones de educación en el marco de los procesos de acreditación. Es así que finalmente todo ese proceso a nivel colombiano se consolida en el 2017 con la normatividad que hoy nos ha traído pues, a la articulación de estos procesos, como es el resultado de aprendizaje. Otro de los pasos dentro de nuestra metodología fue identificar los actores, quiénes van a participar, cómo vamos a participar con esos actores para la articulación de esos resultados de aprendizaje y que nos permitan ir asegurando toda esta ruta de nuestro sistema. Entonces encontramos que dentro de nuestra institución, que fue creada en 1984 como una institución tecnológica y hoy es una institución universitaria de carácter público regional, que tiene 3 facultades, tiene oferta académica de 6 programas de pregrado y 6 de posgrado a nivel de especialización, porque debemos caracterizarnos como institución para ver cómo vamos a articular estos procesos, qué impacto van a tener. Pero esta institución, ¿cómo está compuesta? La comunidad educativa está compuesta aproximadamente por 3.956 estudiantes cuando hicimos el corte para el inicio de este proyecto, con 205 profesores, 186 personas que representan el estamento administrativo y también tenemos más de 4.500 egresados actualmente. Esta es la comunidad educativa que constituye la Escuela Nacional del Deporte, pero también junto con estos actores que van a estar impactados de manera directa, hay otras entidades y organizaciones con las cuales hemos estado interactuando. Uno de ellos es el Ministerio de Educación Nacional, de manera directa y en su momento a través de las diferentes capacitaciones que se establecieron, las asesorías y por las convocatorias también que realizaron para el apoyo que podían brindar o el padrinazgo de instituciones de educación superior que tuvieran sistemas internos de aseguramiento de la calidad suficientemente establecidos. Y entre ellos entonces tenemos a la Universidad del Valle, quien es aquella institución que nos ha apadrinado en la implementación de nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad y también en la incorporación de los resultados del aprendizaje en la Escuela Nacional del Deporte. El tercer elemento que encontramos fue entonces cómo está esa situación inicial en el momento que arrancamos el proyecto, que es en el 2021, en enero del 2021. Empezamos entonces a analizar que hay una normatividad que está afectando de manera directa todos los procesos de gestión académicos, administrativos, de investigación y de proyección social y que nos están requiriendo una actualización acorde a esa normatividad. Es así que el decreto 1330, las resoluciones aclaratorias para las condiciones de programa y condiciones institucionales son analizadas y también el acuerdo 02 del CESU porque tenemos 2 programas acreditados en su momento y es por ello entonces que al analizar de manera interna esta información, nosotros decidimos que además de caracterizar la institución, debíamos establecer una ruta de capacitación, establecer unos lineamientos, crear un equipo de trabajo exclusivo para el análisis e incorporación de los resultados de aprendizaje y hacer un ajuste de todos los documentos y procedimientos que intervienen el proceso de docencia y todo aquello que impactarán los resultados de aprendizaje. Esto se ve reflejado en el cuarto paso, que es la intencionalidad y proceso de intervención, donde tenemos 3 fases. La primera, que es la previa, cómo vamos a iniciar, cómo se abordan. Entonces empezamos mesas de trabajo interinstitucionales con el apoyo, como les habíamos comentado, de la Universidad del Valle, pero también estuvo incorporado la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, estuvo también CIDESCO en su momento y otras instituciones pues de carácter particular a las cuales pudimos acceder cuando se hizo un pago para la capacitación de funcionarios. Hicimos también análisis documental de los resultados de aprendizaje
Hicimos un rastreo para este proceso de investigación, realizamos procesos de actualización de personal administrativo y también espacios de capacitación inicial para el personal docente y poder tener un acercamiento inicial con este proceso. Se sistematizó esos encuentros que se han tenido por parte del personal administrativo y el personal docente, donde empezamos a generar o a identificar cuál podría ser la ruta conceptual que debe abordar la institución para incorporar al currículo los resultados de aprendizaje y también generar los elementos que tendría nuestra directriz académica temporal. Esta es la fase 1 y previa a la implementación. Ya en nuestra fase 2 iniciamos una revisión documental institucional, todos nuestros procesos de gestión en los cuales fueran a impactar los resultados de aprendizaje, ya que hay que tener en cuenta que esto no solo impacta a la docencia, la investigación y la proyección, sino también todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa que soporta nuestra razón de ser como institución de educación superior. También analizamos nuestra infraestructura, los recursos que se necesitaban para capacitar y alcanzamos a capacitar en ese momento el 53% de nuestros docentes. Creamos un comité institucional de resultados de aprendizaje que les permitiera trabajar representado en diferentes miembros de la comunidad académica. Se empezaron a actualizar lineamientos y directrices de procesos y procedimientos que tengan que ver con los resultados de aprendizaje y hemos ido socializando e implementando esta incorporación. Nuestra fase, que prácticamente pues ahora estamos en el marco de esta tercera fase, es el seguimiento por parte del comité a los resultados de aprendizaje, un acompañamiento por parte de la Vicerrectoría Académica a través de la Unidad de Educación y Pedagogía, la sistematización constante de toda la experiencia y el seguimiento a través de procesos de evaluación de los docentes y los estudiantes cuando empecemos la implementación de los resultados de aprendizaje, cuando se renueven registros o se creen programas que lleven este elemento dentro del currículo. Ya entonces, cuando empezamos a analizar la situación final, nosotros establecimos unos elementos, definimos, identificamos el origen, los antecedentes y la normatividad relacionada con los resultados de aprendizaje. Y es así que nosotros entonces generamos inicialmente un modelo que está en constante evaluación para poder incorporar estos resultados de aprendizaje como un elemento armonizado a nuestro horizonte institucional, articulado a todos los procesos, implementarlo y evaluarlo. Este modelo lo representamos de esta manera gráfica, donde podemos ver que los resultados de aprendizaje impactan los diferentes niveles de concreción del currículo. A nivel macro, nosotros hemos hecho un análisis de nuestro proyecto educativo institucional, de nuestro modelo educativo, que nos lleva a ver una mirada en si los resultados de aprendizaje eran coherentes con ese enfoque que tenemos. Por lo tanto, también hicimos un análisis si teníamos elementos del perfil del egresado de manera explícita o implícita. Hicimos una revisión documental y empezamos a analizarlo en coherencia con todo ese proceso de cómo se deben implementar los resultados de aprendizaje desde el punto de vista teórico. A nivel mesocurricular, ya en los programas académicos, la incorporación de los resultados de aprendizaje lleva a analizar los perfiles de egreso a la luz de toda la contexto nacional e internacional, a la luz de los manuales de cualificaciones, de las competencias internacionales, si existen resultados de aprendizaje ya en los programas que nosotros tenemos actualmente en oferta, para que nuestros coordinadores de programas y con el apoyo de los comités de programa y consejos de facultad puedan realizar un análisis sustancial de esos procesos. Y a partir de ese perfil que incide en el plan de estudios, nosotros consideramos que sí debemos conservar los objetivos en coherencia con el plan de estudios desde las áreas, porque allí reflejamos nuestra intención o impronta de nuestros programas académicos y que nos diferencia de los programas académicos
académicos de otras universidades. A partir de esos elementos que tenemos, también establecemos el nuevo elemento que se incorpora, que son los resultados de aprendizaje del programa y que son construidos bajo unos criterios que vamos a abordar un poco más adelante y que van a impactar el microcurrículo. Y la impacta es porque empezamos a incorporar los resultados de aprendizaje como el primer elemento. Allí empezamos a hacer un cambio en la forma de planificación para ahora sí afianzar y fortalecer el enfoque centrado en el estudiante o en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo primero que nos tenemos que pensar cuáles son los aprendizajes que se deben abordar para alcanzar unas competencias que están establecidas en el perfil de egreso. Luego nos vamos a pensar cómo vamos a evaluar esos aprendizajes, cómo nuestros estudiantes van a evidenciar esos aprendizajes y que los van alcanzando a lo largo del proceso. Para ello nosotros tenemos que establecer unos criterios e instrumentos que representan los mecanismos de evaluación según lo establece la norma. Posteriormente nos vamos a pensar cuáles son las actividades formativas que vamos a abordar desde la enseñanza, cuáles son las más acordes para que nuestros estudiantes puedan adquirir esos aprendizajes. Y finalmente, pero no menos importante, los contenidos. Hay que tener en cuenta que la anterior forma como nosotros planificamos es a partir del contenido, aquí lo estamos llevando de último, porque puede ser que al establecer los aprendizajes se empiecen a generar cambios en el orden de los contenidos que teníamos establecido, en la calidad de esos contenidos, o posiblemente algunos tiendan a desaparecer si ya no son importantes para estos aprendizajes. Esto igualmente, aquí podemos ver que siempre estamos trabajando en coherencia con un alineamiento curricular y con un alineamiento constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar articulado constantemente desde el proyecto educativo institucional hasta los contenidos que permitan que los estudiantes puedan adquirir esos aprendizajes y así poder generar una ruta de incorporación de los resultados de aprendizaje de manera armónica, pero que también tiene que estar sustentados en unos procesos de gestión y acompañados bajo el sistema de aseguramiento de la calidad que está representado en las oficinas internas en las instituciones y que también todo ese proceso va a estar en una constante evaluación, no es estático. En el momento que se incorporen los resultados de aprendizaje, siempre tenemos que estar evaluando y validando cómo los estamos formulando, cómo los estamos desarrollando, cómo va generando un impacto a pesar de que vamos a requerir de un tiempo prudencial para poder verificar ese impacto en cuanto a los aprendizajes y el desarrollo de las competencias. Esta es la propuesta de ruta que nosotros tenemos al interior de la institución. ¿Y cómo se soporta al interior de la institución? A partir de una directriz que se denomina resultados de aprendizaje y que está sustentada en la directriz número 1, que son los lineamientos curriculares, y estos a su vez en el proyecto educativo institucional, donde se establecen las orientaciones pedagógicas y curriculares para todos los programas académicos de la institución y de todas las actividades formativas, incluso de las de los mismos docentes cuando están en su plan de desarrollo profesional. Estas también están acompañadas y soportadas con el decreto 1330 y el acuerdo del CESU. Nosotros hemos incorporado definiciones y formas de cómo se puede trabajar desde esta normatividad. Esta directriz, ¿cómo está estructurada? Está estructurada primero a partir de la conceptualización de resultados de aprendizaje y soportada en un proceso de gestión administrativa de los resultados y una gestión pedagógica curricular. Esta a partir de los objetivos que se tienen establecidos. Y también, ya enfocándonos en la parte de gestión curricular y pedagógica, tenemos que el diseño de los resultados de aprendizaje aquí en la institución va a estar estructurada de la manera tradicional, va a estar acompañada de un verbo, de un contenido y de un contexto, y soportado en la estructura de la taxonomía de Solo, que después de realizar un análisis era más coherente con nuestro modelo educativo y con nuestro enfoque curricular, que tiene como base la pedagogía crítica y que busca desarrollar las diferentes
habilidades, la parte conceptual de nuestros estudiantes, la parte actitudinal, para que pueda impactar a la comunidad con una capacidad crítica y de autogestionar sus procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Después de un análisis, entonces pudimos verificar que esta taxonomía era acorde con ese modelo. Otro de los aspectos es cómo debemos aprobar y validar los resultados de aprendizaje desde el punto de vista curricular. Nosotros el primer paso es que hay que elaborar el perfil y a partir de ese perfil nosotros vamos a construir, a estructurar el plan de estudios, vamos a identificar las áreas que también va a permitir a su vez construir los resultados de aprendizaje del programa académico. Estos, después de estar alineados desde el punto de vista curricular, vamos a buscar que sean coherentes y desarrollados a través de nuestros cursos en los programas académicos de pregrado y en las unidades en los programas de posgrado a nivel de especialización. Después de que se han formulado estos resultados de aprendizaje a nivel mesocurricular y microcurricular, vamos a hacer una evaluación de esos resultados de aprendizaje. ¿Y cómo vamos a realizar esta evaluación? Esta evaluación y seguimiento de los resultados de aprendizaje la vamos a soportar con unos instrumentos. La primera, con una plataforma LMS donde nosotros tenemos como medio de apoyo a nuestros procesos formativos y que tiene una aplicación donde podemos articular la evaluación, los resultados de aprendizaje del programa, del curso, las actividades formativas, las evaluaciones y los contenidos. Todo esto está articulado de manera automática dentro de esta plataforma y va a permitir verificar tanto a la institución a través de sus directivas académicas como a los docentes y estudiantes el progreso de esos aprendizajes. Igualmente tenemos otro instrumento que va a ser la autoevaluación de los programas académicos de acuerdo a lo que se tiene establecido internamente. Vamos también a identificar aquellos elementos de las pruebas de estado que nos permita hacer una realimentación de estos aprendizajes. Vamos a encuestar a egresados y tenemos establecido un tablero de seguimiento interno donde vamos a tener articulado todo esta propuesta de la alineación a nivel macrocurricular, mesocurricular y microcurricular. Momentos en los cuales nosotros consideramos que se deben establecer la evaluación y seguimiento de estos resultados de aprendizaje. Nosotros tenemos 3, que sería, y también depende de la duración del programa académico. Aquí están representados los programas de pregrado, donde hemos establecido que puede ser en el segundo o tercer semestre, en el cuarto o sexto semestre o en el noveno y 10º semestre. Estos son los momentos en los cuales nosotros haremos un par en el proceso de aprendizaje. Obtendremos la data a partir de los diferentes instrumentos y así hacer el análisis si han sido en los resultados de aprendizaje que hemos proyectado son los más adecuados, si no se quedaron cortos o son muy ambiciosos para el desarrollo de ellos. Aquí tenemos un poco más profundo este sistema de evaluación. Nosotros, en coherencia con nuestra definición de evaluación al interior de la institución, que se considera como un proceso constante, continuo, es un proceso formativo y que es transversal a todos los procesos, procedimientos y actividades de la institución, pero que también está articulado a los procesos de la enseñanza y el aprendizaje y que también es asumido en el modelo educativo institucional. A la luz de este elemento, todo programa académico va a ser un análisis continuo, constante de su perfil de egreso, sus planes de estudio, sus áreas, sus componentes y cursos en el cual se sustenta nuestra estructura curricular, los ciclos de formación, a partir de los cuales vamos a diseñar y a formular los resultados de aprendizaje que impactarán a los cursos. ¿De qué manera? Porque ellos, a su vez, a través de los docentes, van a formularse unos resultados de aprendizaje en coherencia con los del programa y que para ello se van a establecer unos criterios de evaluación y poder verificar con unos indicadores
que si el estudiante o no ha logrado un avance en esos aprendizajes. Estos resultados de aprendizaje, criterios y de indicadores van a estar soportados en la taxonomía de Solo para poder ir aplicando pues estas diferentes etapas o jerarquías del conocimiento en cuanto a al modelo que tiene establecido John Beatts. A partir de eso, entonces, cada área de conocimiento, cada programa establecerá cuáles son los procedimientos, instrumentos más adecuados para evaluarlos, y para ello entonces tendremos unas calificaciones, una realimentación del proceso y un seguimiento a través de evaluaciones de tipo diagnóstico, formativo y sumativo en los diferentes momentos que establezca la institución. ¿Qué hemos avanzado entonces dentro de todo este proceso? Estimada Claudia, qué pena te voy. Okay, sí, qué pena. Ya esto era lo último. No te Estos preocupes. son Muy los planes de trabajo que hemos establecido, capacitación. Hemos impactado y desarrollado ya unos programas y hemos gestionado conocimiento a través del proyecto de investigación. ¿Qué lecciones nos quedan? Que debemos estar en una mejora continua de las estrategias, que debemos de tener una transformación, una apertura a la transformación cultural, una concepción clara de la gestión del aprendizaje y del trabajo colaborativo, una adopción de prácticas educativas colaborativas, porque es muy importante para la incorporación de los resultados de aprendizaje, la inclusión de nuestros estudiantes en este proceso, y que la incorporación de un elemento al currículo implica una gran responsabilidad y un análisis, y es algo que no es de forma, sino de fondo. Estas son las lecciones que hemos aprendido, y aquí pues les dejamos las conclusiones que después podrán consultar en las memorias. Muchísimas gracias. No, a ti, Claudia, muchas gracias. No quería interrumpirte porque estaba muy interesante y sé que son muchos elementos los que incluiste en tan poco tiempo, pero si te parece, pues sigamos con la siguiente presentación y luego damos tiempo, si es posible, para algunas preguntas. De todas maneras, hay una pregunta en el chat. No sé si puedes ir, si te parece que puedes ir a avanzar y responderla por escrito. ¿Qué distinción hay entre criterios de evaluación e indicadores de aprendizaje? Y mientras tanto, entonces avanzamos con la siguiente presentación y luego damos lugar a espacio a más inquietudes y comentarios. Mil gracias. Bueno, continuamos con el ingeniero Yesid Pérez. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Un placer saludarlos y estar en este espacio de comunidad de aprendizaje de ASCUN. Voy entonces a referirme al tema que pues me han invitado a compartir un poco con ustedes algunas reflexiones a este respecto, y pues que tiene que ver con impacto y el concepto de impacto que aparece ahora fuertemente en la regulación. Comenzaría por decir que cuando nosotros hemos, a través de ASCUN y en otras actividades, hemos comenzado a aproximarnos a todo este nuevo panorama de la regulación de la educación superior, lo que hemos encontrado es que hay unos elementos que aparecen con mucha fuerza, entre otras el que ya justamente se tocaba de resultados de aprendizaje, y con él entonces aparece también la alusión al impacto de la actividad de las instituciones de educación superior. Y a partir de ahí surge la pregunta de, bueno, cuando se habla de impacto, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Cómo entender el impacto en la educación superior? Y cómo hacer una evaluación de impacto, que es lo que trae la norma. Esto no es nuevo, hay también que decirlo, porque de tiempo atrás, por ejemplo, en el modelo de acreditación institucional, había un factor que se refería especialmente al impacto, al asociarlo especialmente con el impacto social. Ustedes ven allí en la columna de la izquierda los factores del modelo de acreditación institucional anteriores, y el 2, 4, 6, 7, el séptimo factor, habla de la pertenencia y el impacto social. Entonces, desde tiempo atrás, y esto es simplemente como una
como una evidencia de ello, hay muchas otras, pues ya se venía trabajando en los asuntos de impacto. Con el acuerdo 02 de 2020 del CESO, pues aparece ya de una manera mucho más explícita la alusión a los impactos, desde el mismo concepto de alta calidad. Entonces, al hablar de logros institucionales y de los programas académicos, se habla de los avances e impactos de las instituciones de educación superior y de los programas. Y pues eso referido a lo que ellas logran en las regiones en donde se lleva a cabo la oferta educativa y en general al desarrollo de la sociedad y del país. Entonces, esto aparece en el modelo de acreditación institucional. Ahora con los nuevos tiempos de acreditación, entonces los tiempos estarán en buena medida supeditados a los factores que allí aparecen, ¿no? El grado de consolidación, de sostenibilidad e impacto de la institución o del programa académico. Entonces hay diferentes llamados, y aquí solamente he tomado lo correspondiente a la acreditación de alta calidad. Hay diferentes llamados al impacto en esa nueva normativa para la acreditación, acreditación de alta calidad de carácter comunitario. Aquí simplemente como para enunciar el por qué esto toma una especial fuerza es porque finalmente lo del impacto trasciende un solo factor y ahora entonces se convierte en algo que debería estar presente en todos los factores. Y pues si ustedes lo tienen presente, el modelo de acreditación de alta calidad contempla unos factores, luego unas características y unos aspectos por evaluar o por considerar. Y si uno hace simplemente una revisión del número de veces en que se denuncia el impacto en los factores de acreditación institucional, encuentra que de los 205, creo que son, aspectos por evaluar en la acreditación institucional, 42 de ellos tienen que ver directamente con el impacto. Y en la acreditación de programas, pues también se encuentra una alusión significativa en los aspectos por evaluar. Entonces, todo esto llevó a pensar, bueno, cuando estamos hablando de impacto en educación superior, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque impacto es, entre otras, una categoría que sobre todo la trabajan mucho en el campo de las ciencias económicas al referirse de los efectos de una determinada intervención. Y simplemente desde el punto de vista de la terminología, pues es importante situarse acerca de en dónde está parado uno cuando habla de impacto. Y aquí con esto lo que quiero enunciar es que hay una diferencia significativa entre lo que constituye un producto, lo que constituye un resultado y lo que constituye un impacto. Es más, esa diferencia es mucho más clara cuando uno la ve en inglés, porque cuando uno habla de un producto está hablando de un output, una salida de un producto que es algo muy tangible. Cuando está hablando de los resultados se está refiriendo a los outcomes en términos de logro. Entre otras, los resultados de aprendizaje tienen que ver con esto, porque allí se habla de learning outcomes, el término, la expresión en inglés, al referirse a lo que nosotros aquí hemos interpretado como resultados de aprendizaje, tienen que ver con los logros. Yo puedo tener algo, un producto tangible, pero eso yo lo puedo diferenciar del logro, de lo que yo deseo obtener como resultado. Y otra cosa es el impacto, que el impacto entonces supone una transformación. Eso queda más claro cuando uno revisa algunas definiciones y algunas aproximaciones acerca del impacto. Entonces, cuando estamos hablando de impacto, estamos hablando de los efectos que producen determinadas intervenciones, que pueden esas intervenciones ser, por ejemplo, unos proyectos. Y esos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, deseables y no deseables. Entonces, a eso es a lo que se refiere el impacto. Tiene entonces mucho que ver, nuevamente estamos en el ámbito de la economía, con las externalidades de una determinada acción. Y lo que uno esperaría es que una
una acción, una intervención produzca unas externalidades positivas. Por eso llevo a cabo esa intervención y entonces eso está directamente relacionado con el impacto. El impacto también está muy vinculado no con la eficiencia, sino con la eficacia de las intervenciones. Yo puedo ser en una intervención muy eficiente, entendiendo esa eficiencia como la relación entre lo que yo meto como insumo para la intervención o el proyecto y lo que tengo como resultado. Yo puedo ser altamente eficiente, pero de pronto no estoy logrando los resultados esperados. Entonces, puedo ser también a la vez altamente ineficaz. Y uno podría llegar a asociar esa eficacia y la medida de la eficacia con el impacto. Y pues como decía, el impacto tiene que ver con una intervención planeada, prevista, y que esa intervención entonces lo que debe pues poder garantizarme es que yo voy a poder obtener una transformación de lo que existía anteriormente sin la intervención y luego lo que va a existir con la intervención. Entonces, estas son algunas reflexiones acerca del concepto de impacto y, como les digo, muy desde el punto de vista de la economía, de lo que significa un impacto en términos económicos en cuanto a una intervención que yo realizo para lograr una determinada transformación. Y con esos impactos, entonces lo que uno esperaría es que uno pueda dar cuenta del impacto, porque si no da cuenta del impacto, el trabajo, digamos, queda a medio camino. Eso lo que implica es que hay que saber exactamente cómo se va a medir el impacto, cómo se va a realizar la evaluación del impacto. Que la evaluación del impacto tiene que ser una medida eh, en sí misma debidamente organizada y planeada y prevista con anticipación. Cuando, por ejemplo, yo hablo de una intervención en economía, yo lo que debo prever es que en forma paralela a esa intervención debo contar con los mecanismos para poder dar cuenta de los efectos de las transformaciones que voy a lograr con esa intervención, por tanto, una medición del impacto, y entonces existen diferentes formas para medirlo. Una de esas formas, por ejemplo, es que yo tengo un grupo que no, cuando hago una intervención de orden social, por ejemplo, o económico, yo tengo un grupo de personas a las cuales no les voy a intervenir nada de sus condiciones o de las variables que quiero observar. Y otro grupo al que sí le voy a impactar y le voy a afectar esas condiciones variables. Esa forma de medir el impacto tiene que estar determinada con la debida anticipación. Es decir, no es algo que surja sobre la marcha, sino que debe estar prevista de antemano, porque no de otra manera se va a poder realizar una comparación acerca de lo que logro con la intervención. Cómo el grupo que está siendo intervenido pues se ve afectado, cuáles son las externalidades que voy a provocar en ese grupo que está siendo objeto de la intervención, comparado con el grupo que ha sido únicamente, pues, que no ha sido objeto de la intervención. Esto entonces plantea que al hablar de impacto, no solamente me debo preocupar por, pues, concebir cuál va a ser ese impacto, sino también cómo voy a medir el impacto. Entonces, es por eso tan importante la evaluación como el desarrollo del concepto mismo de impacto. Decía entonces también que hay muchas formas de medir impacto. Hay muchas metodologías, unas metodologías mucho más dadas hacia lo cuantitativo, con un desarrollo de instrumentos de esa naturaleza, otras metodologías mucho más de corte cualitativo, y puede haber una mezcla, una combinación de las dos grandes vertientes de metodología para medir impacto.
Pero la pregunta también es, ¿cuándo hacer un análisis de impacto y cuándo hacer evaluación de impacto? Y lo que uno se encuentra es que no necesariamente en todos los casos hay que hacer ese análisis y evaluación del impacto. Y aquí hay algunas de las razones para hacer o no una evaluación de impacto. Por ejemplo, no vale la pena hacer una evaluación de impacto si eso no se justifica desde el punto de vista económico. ¿A qué se refiere eso? Si con la evaluación de impacto yo voy a incurrir en unos mayores costos que los eventuales beneficios que me brinda la transformación, la intervención, pues es preferible no prever un análisis de impacto y no hacer medición de impacto, evaluación de impacto. Y desde ese mismo punto de vista, si existen otras formas alternativas de medir impactos, pues de pronto optar por una metodología mucho más formal de evaluación y medición de impactos, pues a lo que lleva es a que pues resulte mucho más costosa esa forma de medir el impacto que la transformación que yo quiero lograr con la intervención. Entonces, esto para decir que no siempre será recomendable y aconsejable hacer un análisis de impacto y una evaluación de impacto, sino que quizás uno puede simplemente llegar hasta un nivel de una evaluación y medición de resultados, y no pensar en una condición pues, quizás mucho más exigente, que es con esos resultados yo qué transformaciones he podido lograr, cuáles son los verdaderos. Entonces, todo esto es lo que ha surgido en este tiempo a partir de las nuevas condiciones de registro calificado, a partir también de esto que aparece con fuerza en la acreditación de alta calidad, tanto de programas como instituciones. Y pues lo que nos hemos preguntado es realmente cómo puede interpretarse eso que está pidiendo ahora la regulación acerca del impacto. Y pues tenemos, aquí pues hemos elaborado y hemos trabajado varias conclusiones de lo que esto puede llegar a representar en la educación superior. En primer lugar, que el término de impacto al parecer se está asumiendo de una forma muy amplia en el modelo de acreditación institucional. Quizás todo esto que he mencionado previamente de lo que representa un impacto no es lo que se ha tenido en la cabeza cuando se ha introducido la alusión a impactos repetidamente, reiteradamente en diferentes apartes de la norma. Y quizás, piensa uno, se están refiriendo mucho más a resultados. Y entonces esa es una concepción, digamos, no muy formal y no muy ortodoxa de hablar de impactos, pero sí una concepción mucho más amplia, mucho más englobante, que permite entonces referirse como impacto a muchos efectos de la educación superior que ya se conocen, que ya se han trabajado y en los cuales pues las instituciones tienen una determinada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy hablando del ámbito de la extensión o la proyección social, eh, y yo, institución de educación superior, realizo una serie de actividades de proyección social, y lo que buscan es transformar la vida de las comunidades. Entonces, si uno quisiera referirse a impacto, debería estar eso asociado a cómo logré transformar realmente a través de unos indicadores de naturaleza socioeconómica, cómo logré transformar las condiciones de vida de esa comunidad. Y quizás eso no es lo esperado en estos momentos cuando reiteradamente se habla de impacto en el modelo de acreditación especialmente, sino tal vez lo que se espera es que se puedan aportar los resultados de esa actividad. Entonces, no medir cómo he logrado yo transformar la calidad de vida de esa comunidad, sino cuántas acciones he hecho. Entonces, que he impartido tantas capacitaciones, que he tenido tantas intervenciones, no sé, médicas, con diferentes individuos de esa comunidad, etcétera. Luego podemos estar refiriéndonos, o quizás en la concepción del regulador y del legislador en este sentido, fue mucho más una mirada, una orientación, una percepción de resultados antes que de impacto. Sin embargo, se le denominó
Por tanto, creo que aquí puede haber una concepción bastante amplia de lo que se puede considerar. En segundo lugar, lo que nosotros creemos es que hablar de impacto es algo muy amplio y que no se puede homogeneizar, porque las acciones de las instituciones de educación superior son diferentes. La forma en que ellas llevan a cabo su proyecto educativo, la forma en que desarrollan las actividades de docencia, investigación y extensión son diferentes, es diferente en cada institución de educación superior. Y eso entonces a lo que lleva es que el análisis y la evaluación de impacto de esas acciones deberá ser diferente en cada una de las instituciones de educación superior y que eso lo podrán hacer en virtud de pues, la autonomía de la cual gozan las universidades, que es una autonomía plena, consagrada constitucionalmente, y luego las demás instituciones de educación superior en los términos de la autonomía que les brinda la ley, que es una autonomía pues mucho más limitada. Luego, en esto que mencionaba anteriormente de que no hay una sola forma de considerar el impacto, pues aquí lo que hay que entender y prever es que cada institución de educación superior entenderá los impactos a su manera y los justificará y los presentará de acuerdo con sus realidades y con la forma en que ella ejerce su autonomía. También, pues, mencionaba, pero no quise abordar ni ahondar eso aquí en esta presentación, que hay muchas formas de medir impacto. Entonces, en función del tipo de acción que yo lleve a cabo, de las intervenciones que yo realice, pues se ofrecen diferentes maneras de medir ese impacto. Y lo que quizás habría que hacer entonces es explorar esas diferentes formas de medición. Lo cierto es que las instituciones de educación superior tendrán que desarrollar unas capacidades institucionales para este efecto, porque entonces el impacto ahora ya no estará circunscrito como estaba anteriormente en lo que mostré a la pertinencia del impacto social, sino que será el impacto de muchas de las acciones y actividades que lleva a cabo la institución de educación en docencia, en investigación, en extensión, fundamentalmente en esos tres ámbitos. Entonces, pues eso significa que las instituciones tendrán que contar con una capacidad institucional para ese análisis y evaluación de impacto. Eso en el pasado lo que ha llevado es a que las instituciones se desarrolle toda una línea de trabajo que se ha denominado en ocasiones de evaluación o efectividad institucional en cuanto a contar con metodologías, con instrumentos, con elementos de política, incluso acerca de cómo las instituciones pues hacen esas evaluaciones de su quehacer y que esas evaluaciones en muchos casos son evaluaciones de impacto. Y lo que en el pasado pues, se ha visto es que, por ejemplo, las oficinas y las áreas de planeación han incorporado en las instituciones de educación superior, han incorporado entonces una sección, un área, una fortaleza en cuanto a eso que estoy comentando, un trabajo de efectividad institucional, de evaluación institucional. Y finalmente, lo que se puede llegar a prever es que en materia de impacto y ante un poco la, la falta de precisión que hoy puede existir a partir de la interpretación de la norma de qué es realmente un impacto, va a ser algo que va a ser mucho más claro en un futuro a partir de una construcción colectiva que se haga en las instituciones de educación superior, al interior de las instituciones de educación superior, pero que hoy muy seguramente estamos hablando mucho más de resultados que verdaderamente de impactos. Que lo que, por ejemplo, las instituciones que próximamente tendrán que o podrán postularse a la renovación de la acreditación institucional o de sus programas, lo que van a presentar muy seguramente va a ser mucho más una medición y una evaluación de los resultados antes que una evaluación y medición de impacto. Porque
mientras se construyen las capacidades institucionales de las que hablaba anteriormente, mientras se clarifica el concepto de impacto en las instituciones, pues va bien. Mientras tanto, vamos a tener una orientación a resultados. Entonces, estos eran como algunos elementos de lo que hemos trabajado a este respecto de los impactos y sus efectos en la normatividad, en la regulación de la educación superior. Y quizás pues es sobre todo un abrebocas para que ustedes aborden con esta perspectiva lo que aparece en la acreditación, y me he referido a ello, pero también aparece en el decreto 1330, en las resoluciones 15224 y 21795, referidas a las condiciones de registro institucionales y de registro calificado de programas. Sería eso, Elizabeth, lo que quería compartirles. Como decía, pues quizás algo provocador para ver si existen preguntas al respecto y para que les quede para discusión al interior de las instituciones. Excelente, Yesid. No, muchas gracias. Ambas presentaciones, la de Claudia y la tuya, han sido bastante motivadoras. Vamos a, si les parece, pues en principio cierra la sesión a las 3, pero si nos dan unos minutos más para resolver algunas preguntas. Queremos además comentarles que, pues, en efecto, como habíamos mencionado, tuvimos una conversación con algunos de las personas del CNA, comentándoles pues la preocupación que existe en términos generales sobre el tema de impacto. Y nos comentaron algo similar a lo que mencionó ahora Yesid, y es que en efecto hasta el momento la posición es que se asume de una manera general, digamos que la institución es autónoma y se respeta su autonomía, sí define de lo que el ámbito o el alcance de lo que busca en cada una de sus funciones misionales, si es resultados, si es logros o si es impacto. Que algo que a ellos les parece muy importante es sí tener en cuenta este giro que se quiere dar con la nueva normativa, y es, digamos, no solo medir capacidades, sino cada vez fortalecer más a las instituciones para que midan esos resultados de las actividades o de los programas o de las estrategias que emprenden. De todas maneras, nos comentaron que van a realizar un evento al que van a invitar a todos los rectores para aclarar estos temas. Muy bien, tenemos, bueno, mil gracias. Claudia nos respondió por escrito la pregunta que se había hecho. Y Fernando tiene otra pregunta, plantea cómo se debe articular el impacto de la evaluación con la metodología y objetivos de las pruebas de estado, por ejemplo, con las pruebas Saber Pro en Colombia. Y Gustavo nos pregunta si el impacto podría relacionarse con el concepto sobre la universidad que necesita la sociedad. No sé si Claudia o Yesid quisieran abordar estas inquietudes. Sí, tal vez algún comentario acerca de las dos preguntas, y es, evidentemente, las instituciones de educación superior y la educación superior en general tienen un objeto social, un papel que cumplir, y eso pues está previsto por la ley. ¿Para qué existen las instituciones de educación superior en un país? Y entonces uno podría decir que el impacto tendría que ver justamente con la forma como las instituciones de educación superior, y como digo, en general la educación superior, contribuye a eh, esos proyectos de transformación social, de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, de un mayor desarrollo de la sociedad en general. Ese sería el gran impacto que debería tener la educación superior como una educación transformadora. A mí en particular me gusta mucho el concepto de la Universidad Nacional de Colombia, que ellos entienden como un proyecto de país, porque justamente es a través de la educación y de la Universidad Nacional como transforman el país, contribuyen a esa transformación del país. Entonces sí, evidentemente el mismo papel de la educación superior
es el impacto, tiene detrás el impacto que se espera lograr con ello. Lo que yo creo que se busca en el modelo de acreditación y también en el de registro computado es en las diferentes líneas de trabajo, en los diferentes ámbitos de trabajo en las instituciones, bien sea docencia o investigación o extensión, puntualmente ver qué transformaciones se inducen a través de la acción de una institución. Y entonces eso lo han interpretado como un impacto. Y lo que hay que llegar entonces a definir, en algunos campos pues existe un mayor desarrollo a ese respecto, en otros no tanto, es cómo yo voy a entender ese impacto y cómo lo voy a medir. En el caso de las pruebas Saber Pro, el resultado de la prueba Saber Pro es eso, es simplemente un resultado. Si yo quisiera realmente medir el impacto, lo que tendría que ver es cómo un mejor resultado en las pruebas Saber Pro lleva a una mayor transformación, una transformación mucho más de fondo de lo que estoy midiendo simplemente con la prueba. ¿A qué me refiero? Uno de los componentes, por ejemplo, en las pruebas Saber en general es el de competencias ciudadanas. Entonces, el resultado es simplemente ver cómo estamos nosotros en competencias ciudadanas y uno puede ver cómo ha sido la evolución de ese resultado a lo largo de los años, puede establecer incluso comparaciones y ahí tiene pues una perspectiva de resultados. Lo otro es pensar si realmente con esos resultados estoy teniendo un impacto en la sociedad en la forma como los egresados de la educación superior, por ejemplo, si estamos hablando en esa competencia de la prueba Saber Pro, están transformándose a sí mismos y están transformando a la sociedad. Ese debería ser el verdadero impacto. Por lo que está comentando Elizabeth, que hemos pues recibido de parte del CNA, pues ellos no están teniendo, no tienen esa pretensión, no están pensando en eso, sino están pensando mucho más en una mirada de resultado, que entonces el resultado de la competencia, de competencias ciudadanas mejore a lo largo del tiempo, sea mucho ¿sí? mejor para una institución en las diferentes. Entonces, eso es lo que podría decir un poco, comentar un poco acerca de esas dos preguntas en estos momentos. Muchísimas gracias, Yesidi. Muchas gracias a las personas que hicieron las preguntas. Solo para reiterar, en efecto, también el mensaje, ustedes lo saben, de la asociación siempre pues va en línea de autonomía y también de pertinencia. Entonces el mensaje y solo para ratificar tanto lo que nos mostró Claudia como lo que nos ha planteado Yesidi es que lo más importante en estos procesos es que se configuren capacidades institucionales y esto es lo que consideramos nosotros más debe mostrarse en los procesos de evaluación externa, que la institución tuvo todo un proceso de reflexión, que fue rigurosa y que tomó decisiones en relación con el aseguramiento de la calidad, que son las que se muestran, digamos, más que un listado de indicadores que también eventualmente hay que mostrar. Lo más importante es mostrar esta madurez institucional que es la que ha llevado a la situación en la que se tiene y pues a garantizar la calidad a la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias entonces por las presentaciones. Como lo comentamos, nos encaminamos a las dos últimas sesiones del semestre, la comunidad de aprendizaje. La siguiente sesión es sobre niveles de aprendizaje, trayectorias formativas, marco nacional de cualificaciones y su relación con el currículo. No sé si alguna de las personas que nos acompaña hoy quisiera proponerse para hacer una presentación en esta línea. Por ahora, no. No veo, déjenme ver el chat. Aún no. Y el 27 de julio tendremos el tema de competencias y resultados de aprendizaje relacionados con internacionalización, multiculturalidad y currículum. No sé si en este tema sí alguna de las personas que nos acompaña quisiera lanzarse a realizar una reflexión sobre el tema. No vemos aún voluntarios, de todas maneras estaremos muy pendientes en el correo de cualquier propuesta para acompañarnos en estas dos líneas.
Bien, muchísimas gracias. Entonces nos encontramos en un mes. Seguimos muy pendientes de todo lo que podamos avanzar en esta línea y reiteramos a Claudia y a Yesid, mil gracias por esas presentaciones tan completas y tan claras. Por favor, tengan todos una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Elizabeth, y a todos los participantes.